instrumento de ti. Seguir tus pasos y en tus negocios estar. Producir siempre un buen fruto y en tu obra servir. Yo quiero ser un instrumento de ti. Yo quiero ser un instrumento de ti. Seguir tus pasos y en tus negocios estar. Producir siempre un buen fruto y en tu obra servir. Yo quiero ser un instrumento de ti. Trabajaré más y más para mis metas alcanzar y en toda bendición poder estar. Trabajaré más y más y así poder culminar la obra que Cristo llevando está. Yo quiero unir nuestras manos y hacer el trabajo que Cristo llevando está. Hoy su ángel va adelante, Él es nuestro general. Nos ayuda la victoria a alcanzar. Yo quiero unir nuestras manos y hacer el trabajo que Cristo llevando está. Hoy su ángel va adelante, Él es nuestro general. Nos ayuda la victoria a alcanzar. Trabajaré más y más para mis metas alcanzar y en toda bendición poder estar. Trabajaré más y más y así poder culminar la obra que Cristo llevando está. Trabajaré más y más para mis metas alcanzar y en toda bendición poder estar. Trabajaré más y más y así poder culminar la obra que Cristo llevando está. La obra que Cristo llevando está. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12. Ya vimos que la iglesia es la casa de Dios, es el templo de Dios, y cada creyente como individuo también es un templo para Dios morar en Espíritu Santo en él. Ahora vamos al capítulo 12, versos 12 en adelante. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea, todos hemos sido bautizados en cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Somos miembros de ese cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja:
porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, pero una sola, la iglesia del Señor Jesucristo. No son muchas iglesias del Señor Jesucristo, sino una sola iglesia del Señor Jesucristo, la cual es el cuerpo místico del Señor Jesucristo y es también su ejército celestial. Y seguimos leyendo, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Vosotros sois qué? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, o sea, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Preguntando San Pablo. La contestación es no. Tienen todos, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego nos habla del amor en el otro capítulo. Dice, y capítulo 13, verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora encontramos también que la iglesia comenzó con el fundamento de fe, la primera edad, luego sigue más adelante y tiene una etapa de esperanza y así por el estilo, y luego llega la edad de la piedra angular, que es la edad del amor. Esa es la edad más excelente. Eso es para la iglesia como cuerpo místico,
en cuanto a sus diferentes etapas. Y el amor de Dios en nosotros, el amor divino en nosotros y siendo manifestado en nosotros, es más grande que cualquier don. Es la manifestación más grande, porque está manifestando el don divino, que es el amor. Cristo fue la manifestación del amor divino. Ahora, hemos visto que Dios colocó en su iglesia, dice San Pablo, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros. Eso pues tiene que ver también con los evangelistas. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de sanidad y así. Y ahora en Efesios capítulo 4 también nos habla algo. Capítulo 4, verso 4 en adelante dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora encontramos que Cristo ha colocado en su iglesia apóstoles, profetas, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores y maestros, y estos son los principales del equipo de Dios en su iglesia. Y bajo ellos hay otras personas de ayuda para los pastores, para los evangelistas, para los profetas, para los apóstoles también. Pero los principales son estos aquí mencionados: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora encontramos que en todos los tiempos hay quienes se sujetan al orden divino y hay otros que no se quieren sujetar al orden divino. ¿Qué sucede para los que no se sujetan al orden divino? Pues lo mismo que pasa en un ejército y lo mismo que pasó en el ejército de Jehová del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, en el tiempo de Moisés, en el cual y con el cual estaba Cristo, el ángel del pacto, como el jefe supremo de los ejércitos de Jehová, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, obrando a través de Moisés. Los que quisieron caminar por su cuenta y se creyeron que ellos eran muy importantes y que podían actuar como quisieran, habiendo Dios establecido un orden para su pueblo. ¿Qué sucedió? Se levantaron en contra de Moisés, se rebelaron en contra de Moisés, conquistaron
un grupo de levitas también, y así por el estilo Datán, Coré y Abirán, que son los tipos y figuras de todos los que se levantarían en contra de cada ángel mensajero de cada edad o de los apóstoles también. Y por consiguiente se estaría levantando en contra de Cristo, que es el jefe supremo de su iglesia, de su ejército celestial. Por lo tanto, para cada etapa, entre todos los instrumentos que Él tiene de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios tiene un mensajero en el cual se manifiestan diferentes ministerios. San Pablo era apóstol, pero también profetizó, era profeta. Y también estuvo atendiendo en Éfeso una iglesia. Por lo tanto, era pastor también. Y era maestro. Y evangelista. Llevaba el evangelio por todos los lugares. Por lo tanto, los 5 ministerios ahí los encontramos manifestados. Y también en el hermano Branham y en algunos otros mensajeros que Dios ha enviado. Esos mensajeros de cada etapa, de cada edad, son los instrumentos principales a través de los cuales Cristo se manifiesta en el Espíritu Santo como el jefe supremo de su iglesia. Y por eso viene la revelación divina a través del mensajero de cada edad para cada edad. Y Dios coloca al lado de esos mensajeros maravillosos colaboradores, ministros colaboradores que trabajan brazo a brazo con ese mensajero. Cualquier persona que se levante en contra de esos obreros maravillosos que están brazo a brazo con ese mensajero y que obran en mutuo acuerdo con el mensajero, cualquiera que se levante en contra de ellos tendrá problemas delante de Dios y estará representado en el Antiguo Testamento en Datán, Coré y Abirán. No puede haber desavenencia en el cuerpo místico de Cristo, porque cualquiera que se ponga a luchar o a pelear o a criticar a alguno de los maravillosos colaboradores que Dios le ha dado al mensajero en cada edad, estará destruyendo la obra de Dios en el lugar donde lo está haciendo. Y dice que el que destruya la obra de Dios, Dios lo va a destruir a él. Ahora hemos visto por qué toda persona tiene que evitar ser de tropiezo, ser un estorbo a la obra de Cristo. Toda persona que sea un estorbo estará siendo instrumento del maligno. El maligno estará usándolo para tratar de destruir la obra de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el templo de Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora vean, la recompensa para personas que se porten así es dura. Aún estando en sus cuerpos físicos, comienzan a recibir el pago y después tendrán que enfrentarse al juicio final, porque esas personas no pueden ser de la novia. Simiente no persigue simiente, dijo el reverendo William Branham. Esas personas hasta pueden ser borradas del libro de la vida de esa sección si se levantan en rebelión contra el programa que Dios está llevando a cabo, aunque crean que están haciendo algo en favor de la obra. Más bien están haciendo algo en contra, porque están por contienda, trabajando y predicando y en contienda con otras congregaciones del mensaje.
Así es que es importante conocer el gran equipo de Dios y saber cómo trabaja ese equipo de Dios. Tiene un orden y nadie puede pasar por encima de ese orden, porque será hallado en rebelión en contra del mismo Dios. Así es que tenemos que entender estas cosas y tenemos que saber que para cada etapa, para cada edad, Cristo tiene un mensajero, y a través de ese mensajero, Cristo es el jefe de toda su iglesia. Él es el buen pastor, pastoreando sus ovejas de esa edad a través de ese mensajero. Y cualquier cosa que haga cualquier ministro o ayudante de ministros que afecte la labor que está llevando a cabo ese mensajero, le será contada como una rebelión en contra del programa de Dios y en contra del equipo de Dios. En cada etapa, en cada edad, cada mensajero ha tenido de parte de Dios los maravillosos ayudantes, los cuales no están todos en el mismo nivel. Hay diferentes niveles, como en un ejército hay diferentes niveles, y así también en el ejército celestial de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el gran equipo de Dios, vean, encontramos a San Pablo, que tenía a Timoteo, al cual lo podía enviar a diferentes lugares con el mensaje y que le leyera esas cartas a las iglesias. Podía enviar también a Tito y a Filemón también. También tenía a Bernabé y también aquí Onésimo y a Silas y a Lucas también. ¿Ven? Eran de diferentes niveles, pero el del nivel alto era San Pablo. Era con el cual Cristo trataba personalmente. Así es en toda edad y en toda dispensación. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer? Pues ver cuál es el mensajero de la edad en que a uno le toca vivir y seguir a Cristo revelado a través de ese mensajero y seguir el mensaje que él trae. Y los ayudantes maravillosos que Dios le ha dado, reconocer cuáles son y ver que están trabajando en mutuo acuerdo con el mensajero. Y cualquier persona que por su cuenta quiera actuar sin estar en mutuo acuerdo con el mensajero, pues ni siquiera se le puede decir: ven para que nos hable a todos, porque va a hacer daño a la congregación. Hay que cuidar la congregación para que el enemigo no vaya a usar a un hermano o predicador que quiere por su propia cuenta hacer las cosas sin estar en mutuo acuerdo con el equipo de Dios. Ahora, esto es muy importante y es mejor saberlo ahora que no saberlo y cometer un error y después decir: pero yo no lo sabía. Y después decir: si yo hubiera sabido, no hubiera cometido esos errores. Yo les recomendaría que cualquier cosa que vayan a hacer, hablen con Miguel, que es la persona más cerca o allegada que Dios ha colocado a mí. Y Miguel, pues cualquier cosa hablará conmigo y entonces harán bien las cosas de acuerdo al programa de Dios para nuestro tiempo y de acuerdo al equipo de Dios para nuestra edad. Ahora podemos ver que hay un equipo que Cristo tiene y de edad en edad está manifestado ese equipo
del reino de Cristo, del ejército de Jesucristo nuestro Salvador. Esos mensajeros y los apóstoles son los grandes generales del ejército de Dios. Y para el día postrero, Cristo también tendrá uno en medio de su iglesia llamado el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos queremos estar bajo la dirección, las órdenes del general de generales, nuestro amado Señor Jesucristo, y eso es estar bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como las órdenes de un rey o un presidente pasan al ejército a través del general principal y luego a través de los demás generales para los diferentes grupos, así también es en el ejército de Jesucristo nuestro Salvador. Y van bajando esas órdenes de los generales, siguen por ahí bajando a los diferentes rangos hasta llegar a los demás soldados. Y eso es hasta llegar a la congregación. ¿Ve? Pasa hasta el pastor y el pastor pasa todo a la congregación. El general lo puede pasar a todos los demás por escrito y ese escrito pasa hasta el que está a cargo de los soldados y se los puede leer y ahí está escuchando las órdenes que bajaron de arriba. También lo pueden tener grabado en una cinta magnetofónica y hacérsela oír al pueblo, a los soldados, o en un video y colocárselo para que escuchen lo que ha bajado de arriba. Y así es en la iglesia de Jesucristo. Para oír lo que ha bajado de arriba de Cristo, viene en esa forma. Y ahora hemos visto el gran equipo de Dios. Por lo tanto, todos somos ministros del gran equipo de Dios, cada uno en el nivel donde Dios lo ha colocado. Recordando siempre que para cada edad Cristo es el que manda. Y por eso usa un solo hombre, un solo mensajero, para a través de ese mensajero guiar a su iglesia a toda justicia y a toda verdad y enseñarle todas las cosas que deben conocer en ese tiempo. Por lo tanto, nadie se puede levantar para ocupar el lugar del mensajero. Hay un dicho muy común que todos conocen, el cual es: donde manda capitán, no manda marinero. Así es que en el equipo de Dios todo está bien ordenado por Dios. No es ordenado humanamente, sino por Dios. Y la revelación viene de Dios por medio del Espíritu Santo al mensajero en cada edad. No puede salir otra persona diciendo que tiene o que recibió una revelación. El que recibe la revelación para la iglesia en cada edad es el mensajero por medio del Espíritu Santo. No tiene nada más que un instrumento, un mensajero en su equipo. El resto del equipo recibe de ese mensajero la revelación divina y la esparce por todos los lugares. Algunos no comprenden lo importante que es hacer que el mensaje permanezca tal y como fue dado, y le añaden por acá y le quitan por acá, y luego el mensaje ya no es puro, dice el reverendo William Branham. ¿Eso está en qué página, Miguel? Del libro de las edades, por ahí,
68 y 169. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice página 169, también la 168 la pueden leer cuando deseen. Dice, en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Que ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios capítulo 14, verso 36 al 37. Le agregan aquí o le quitan allá. Dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. Miren lo que hacen las personas que le agregan o le quitan. Al agregar o quitar el mensaje, hacen que el mensaje ya no sea puro. Y entonces el avivamiento muere, se acaba el avivamiento. Para mantener el avivamiento en una edad, hay que mantener la palabra pura de esa edad, que ha venido del Espíritu Santo a través del mensajero de esa edad. No puede ser de otra forma. Por lo tanto, el que le agrega o le quita está en contra de Dios y su programa y su equipo, y en contra del avivamiento que Dios está llevando a cabo a través del Espíritu Santo por medio de ese mensajero. Por lo tanto, Dios los tomará como enemigos de la iglesia, como enemigos del avivamiento que Dios está dando y como enemigos del mensajero de esa edad. Y por consiguiente, como enemigos del Espíritu Santo que está en el mensajero y por consiguiente como enemigos de Dios. Por lo tanto, tendrán su paga, la cual no será muy buena. ¿Por qué es necesario que el mensaje permanezca puro? Porque Dios está creando con su palabra creadora una nueva raza. Tiene que ser con la palabra pura para que sea una raza pura, a imagen de Cristo, para luego recibir la semejanza física de Cristo. Si le agregan o le quitan, ya eso es algo humano, es hechura humana y es como el maíz y otras cosas a los cuales la ciencia le ha añadido o le ha quitado cosas, y ya ese no es un maíz u otro fruto puro como es el original. Por lo tanto, no puede producir aquello para lo cual Dios envió la palabra de una edad. Si le añaden o le quitan, no puede producir aquello para lo cual Dios envió esa palabra. ¿Y para qué Dios ha enviado su palabra? ¿Para qué edad? Para producir hijos e hijas de Dios. Si le añaden o le quitan, producirán hijos e hijas religiosos de algún grupo religioso, pero no hijos e hijas de Dios. Y todos los ministros lo que queremos es que Dios tenga en nuestras congregaciones hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, manteniendo la palabra pura, se mantendrá el avivamiento en cada congregación y por consiguiente en la edad completa y en el alma de cada creyente. Sigue diciendo, cuánto cuidado debemos tener al oír una voz, porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios.
Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de la que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros. Y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. ¿Por medio de quién? Es que los demás ministros escucharían la voz de Dios por medio del mensajero de su edad. Por lo tanto, es por medio del mensajero que Cristo da a su iglesia el mensaje correspondiente a cada edad. Y no funcionará otra cosa. Por lo tanto, no hay que tratar de inventar otra cosa, sino estar sujetos al gran equipo de Dios. Estar sujeto a la forma que Dios tiene para llevar a cabo su obra en su iglesia. De nuestra labor depende nuestro futuro. Lo que usted va a hacer en el reino milenial de Cristo, qué posición ocupará, depende de cómo usted trabaje en la obra de Cristo. Porque Él va a recompensar a cada uno según sea que su obra. Por lo tanto, tenemos que trabajar, obrar conforme a la voluntad de Dios, conforme al gran equipo de Dios. Nosotros tenemos que estar trabajando en su obra para así estar seguros de que vamos a ser transformados y vamos a ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y vamos a estar allá recibiendo grandes galardones, y en el reino milenial vamos a disfrutar de una posición en el reino de Cristo. Él dará posiciones en su reino como lo hacen los presidentes de las naciones, que colocan en diferentes posiciones importantes a ciertas personas importantes que trabajaron con ellos en la política para así en las elecciones salir victorioso. Pero vean, trabajó con él un equipo, un buen equipo que logró que el pueblo lo eligiera como presidente. Después, él los coloca en diferentes posiciones importantes de gobierno. Pero el que no trabajó para que él fuera presidente no puede esperar que él lo coloque en una buena posición. Y los que interrumpieron, que eran de los del mismo, e interrumpieron su programa, tampoco los puede colocar en una buena posición, porque después les interrumpiría su gobierno también. Y Cristo colocará en buenas posiciones a todos los que han trabajado en mutuo acuerdo con el ángel de su edad, porque en el ángel estaba el Espíritu Santo llevando a cabo la obra de Dios para ese tiempo. Hemos visto el gran equipo de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cuántos pertenecen a ese equipo de Dios en la iglesia? Todos nosotros. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que trabajar, Miguel? En equipo. Somos un equipo. El equipo de Dios en la iglesia, su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, manténganse todo obrero trabajando en equipo con el equipo de Dios.
no se separen. Cualquier problema que tengan, hablen con nuestro hermano Miguel, el cual ya ustedes han visto por años que Dios, Cristo lo ha colocado en su iglesia en una posición muy alta. Él ha permanecido fiel al mensaje de Dios para nuestro tiempo. Por lo tanto, nadie hable en contra de Él. Todo lo que hablen acerca de Él, que sea bueno. Y todo lo que hagan, que sea bueno en favor de Él. Por lo tanto, estén brazo a brazo con Él también en la obra que Él está llevando a cabo. Él estará brazo a brazo con ustedes también en la obra que cada uno de ustedes como pastores están llevando a cabo en la congregación que Cristo los ha colocado. Y así también yo estoy con ustedes brazo a brazo en la obra que Cristo los ha colocado a ustedes, y ustedes también están brazo a brazo conmigo en la obra que Cristo me ha dado para llevar a cabo. Y así también está Miguel conmigo y yo con Miguel. Siempre trabajamos en mutuo acuerdo y siempre trabajamos unidos en el amor divino. No nos estamos peleando nosotros dos, sino unidos cada día más y más en amor divino y ayudándonos el uno al otro. Él pues me invitó la primera vez a viajar con él, y esa invitación él no la ha suspendido. Por lo tanto, en todos los viajes que él prepara, él me tiene invitado, porque fue una invitación hasta que seamos transformados, y después continuará también. Así es que yo le acompaño en sus viajes misioneros, y en todo lo que puedo ayudarlo, lo ayuda. Así es que Dios me ha dado ese privilegio de estar ayudando a un apóstol como nuestro hermano Bermúdez. Bueno, ya hubiera querido San Pablo tener un misionero como Miguel, o Lutero, o Wesley, o nuestro hermano Branham. Pero Dios lo tenía para colocarlo a mi lado y colocarme a mí a su lado también. Y para que nos podamos entender mejor, los dos somos isleños. Él de una isla y yo de otra isla. Y cuando él para comenzar a predicar, él se iba al monte, y como él no sabía predicar, se iba y le predicaba a los árboles, y como los árboles representan gente, pues luego le iba a predicar. Aquello era el tipo y figura, y luego le iba a predicar a la gente. Y yo, como tampoco sabía hablar en público, yo me iba frente al mar, allá a la playa, y comenzaba a hablar, a predicar, hasta que ya no se me escuchaba más la voz. Y como en el mar representa naciones, pueblos y lenguas, y los peces del mar representan gente, cristianos, porque el cristianismo está representado en el pez, los peces. ¿Ven? Así es que vean, algo paralelo sucedió con Miguel y también conmigo. Así es que nos entendemos muy bien en toda la labor que Dios nos ha dado para llevar a cabo, y nos ayudamos el uno al otro. Y así también hagan ustedes con Miguel, y por consiguiente lo estarán haciendo conmigo también. Así es que trabajemos en equipo, con el gran equipo de Dios, para
nuestro tiempo. Así como trabajaron en equipo y con el equipo de Dios de cada edad, los creyentes de cada edad y los ministros de cada edad con el mensajero de cada edad. Nuestro tema ha sido el gran equipo de Dios. No quiero abrir mucho la página, me quedo aquí nada más, porque si la abro y comienzo a ver, trabajemos en equipo, haciendo que llegue la palabra pura, porque esa es la palabra creadora de Dios para nuestro tiempo. Y Dios tomó mucho cuidado para que esa palabra nadie la pueda alterar. Ha quedado grabada en cintas, en videos y luego impresa. Por lo tanto, si hay alguna duda en alguna parte del mensaje, hablen con Miguel, y si él no les puede ayudar en eso, él hablará conmigo y entonces vemos cómo ayudarle. Si hay algo en donde ustedes no comprendan, no entiendan o tengan alguna confusión, para que así todo marche bien y siga Dios llevando a cabo la creación de la nueva raza, la cual Él completará en este tiempo final. En este tiempo final Él está creando los últimos de la nueva raza. Y eso corresponde al lapso de tiempo en donde Juan, el apóstol, escuchó el llamado para que alguien se acercara al trono de Dios y tomara el libro sellado con 7 sellos de la diestra de Dios. Y Juan no veía que se aparecía alguien, y Juan comenzó a llorar mucho. Ese lapso de tiempo en donde Juan está llorando mucho es el lapso de tiempo que corresponde al llamado de los escogidos de este tiempo final. Cristo no podía salir del trono de intercesión hasta no completar el número de los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, hasta no completar el número de su iglesia. Por eso es que Juan lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno, y todo entonces estaba perdido si no era tomado el libro y abierto en el cielo. El reverendo William Branham, en la página 102 y 103 del libro de los sellos, dice que era porque no podía salir hasta no redimir hasta el último escogido escrito en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Y nadie sabía que después del reverendo William Branham y después de la edad séptima de la iglesia vendría otro grupo, el grupo que nadie sabía, que nadie conocía, el grupo por el cual Cristo estaría intercediendo desde que se hizo el llamado para tomar el libro hasta que Él terminó y luego salió. Por eso llevamos el mensaje por todos los lugares, para que Cristo, por su palabra, coloque en el alma de las personas el llamado, los llame y los junte en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Y cuando entre hasta el último, entonces habrá Cristo terminado su obra de intercesión, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y resucitará a los muertos creyentes en Él en su obra de reclamo, y nos transformará a nosotros los que vivimos.